Capítulo 424. Cambiando la narrativa, desde el punto de vista de Cecilia. Y aquí estamos, una vez más, dije, mirando a mi izquierda. Nico volaba a mi lado mientras sobrevolábamos la barrera protectora que rodeaba la mitad oeste de Sesclar. Detrás de nosotros, 20.000 soldados alacrianos leales llenaron las calles de Rosaere, la ciudad que abarca las dos mitades distintas del dominio. El escudo translúcido lo dividió cuidadosamente. Estaba ya casi por amanecer. Una brisa fresca soplaba desde el mármol de Britra, tirando del cabello gris plateado que nunca había llegado a teñir. El escudo en sí parecía diferente a mis ojos ahora. Mientras que antes era un monolito inexplicable, ahora podía verlo claramente. Las firmas de Maná del Basalisk eran obvios como una mancha de sangre, y su estructura subyacente era fácilmente observable. En el otro lado del escudo, solo pude sentir una escasa resistencia. Focos de rebeldes traidores se atrincheraron en posiciones defendibles por toda la ciudad, pero los superábamos en números 5-1. Sera sabía que venía, le dije a Nico. Ella ha retirado sus fuerzas. Nico estaba callado. Apenas habíamos hablado desde que salió corriendo de mi habitación después de nuestra conversación. Deliberadamente evité pensar en la mentira que ahora compartíamos y la verdad que le estaba ocultando. Pero no estaba lista para correr el riesgo de divulgar lo que había aprendido. Aún no. Girando de repente, volé más alto para que todas mis fuerzas sean capaces de verme. Cuando hablé, mi voz vino desde todas partes a la vez. Cada molécula de maná atmosférico era mi megáfono. Guerreros, hoy lucharéis por el espíritu de su continente. Esto no es una guerra, sino una restauración. Estos traidores han intentado fracturar a la propia Alacria sembrando mentiras y discordia. Pero, mirad, moví la mano hacia la mitad opuesta de la ciudad. El maná brilló cuando se desprendió del escudo gigante y se desplazó hacia los focos de resistencia, haciendo brillar a esos pocos miles de hombres y mujeres y destacando el pequeño tamaño de la fuerza. Hasta ellos saben que la lucha ya está perdida, la mayor parte de su fuerza ya ha huido. Un rugido lejano pero atronador me respondió, 20.000 voces alzadas en un grito de guerra ensordecedor. Con un florecimiento, giré y presioné una mano contra la barrera. El poder de un soberano se entrelazó a través de cientos de millas de fuerza protectora, empujando contra el resto del mundo. Mi conciencia trazó sus líneas, todo el camino de regreso a Edelgard, bajando por la red de material conductor de maná hasta el corazón de la máquina de ceras, hasta el mismo Orlat Britra. Podía sentirlo, la batería con la que operaba todo esto, pero eso era todo, no tenía ni idea de lo que le habían hecho. Esta vez, cuando volví mis sentidos hacia el maná, este reaccionó. Como hojas que crecen hacia la luz del sol, las partículas individuales de maná que formaban la barrera se acercaron a mí y toda la estructura se estremeció. Curvando mis dedos, los clavé en el escudo. Cuando retiré mi mano, un puñado de energía inmaterial salió con ella, brillando como luciérnagas en la penumbra previa al amanecer. Abrí mi mano y dejé que el maná se derramara a través de mis dedos, donde se disolvió en su forma básica. El agujero en el escudo se expandió, los bordes se brillaron con una luz blanca parpadeante. La luz se arrastró sobre la superficie brillante y el agujero se expandió, ganando velocidad con cada segundo que pasaba. Aunque mis soldados no podían verme la cara, arreglé mis rasgos en una expresión de tranquila determinación. Yo era un líder al frente de un ejército, no un niño como pensaba Ceras. Dondequiera que se escondiera, esperaba que pudiera ver esto. Lo que ya había trabajado durante años para crear, lo había deshecho en un instante. La brecha en el escudo creció hasta que tuvo unos cientos de pies de ancho, abriendo el camino para mis soldados, pero no pedí inmediatamente la carga. Mi mirada siguió el borde que se alejaba hasta que, con una rapidez que me sorprendió incluso a mí, el escudo estalló como una burbuja. En un momento estaba ahí, y al siguiente, el gran soberano ha proclamado que cualquier mago, sin ornamento o esclavo que le haya dado la espalda a este continente no es apto para vivir en él. No deis misericordia. Tomé una respiración lenta y profunda. Ataquen. El chasquido de la fuente de las catapultas disparando siguió mi orden como una exclamación cuando la munición imbuida se arqueó en el aire. Pasó donde había estado el escudo y se estrelló contra los edificios en la mitad oeste de la ciudad. Las piedras condensadas estallaron, enviando metralla mortal a decenas de metros. Barriles de líquido inflamable se rompieron y rociaron sus alrededores, que se encendieron instantáneamente, incendiando la ciudad. Grupos de cristales de maná se extendieron en amplios arcos, explotando por la fuerza de su aterrizaje y colapsando estructuras enteras. Una onda expansiva de ruido y maná pasó junto a mí. Los escudos enemigos surgieron por todas partes, y hubo una ráfaga de fuego de respuesta y contrahechizos. Un rayo azul salió disparado del suelo y me apuntó. Cuando extendí la mano hacia el maná, se congeló, una línea irregular y danzante de electricidad flotando en el aire. Una ola corrió a lo largo del relámpago, comenzando en el extremo, flotando 15 metros debajo de mí y corriendo hacia el suelo. Docenas de rayos más pequeños explotaron hacia afuera desde el punto de impacto, y sentí que varias firmas de maná se apagaban. Algo se retorció incómodamente en mis entrañas.
Mejor una muerte rápida en batalla que semanas de tortura y hambre en las profundidades de Taegrin Silam, pensé. No hay razón para que nos quedemos aquí, dijo Nico, atrayéndome de nuevo a la batalla. Nuestro lado hará que esto se limpie lo suficientemente rápido sin nuestra ayuda. Melsi dirigía una fuerza desde el oeste para capturar la base de operaciones de Ceras en Sandarene mientras Dragot y los soldados de Bechor patrullaban Mou de Britra para evitar una retirada masiva. Mirando hacia el centro de la formación de mis soldados en el suelo, dije, Echeron, tú estás al mando. Tienes tus órdenes. Mi voz viajó en el viento directamente a los oídos del retenedor de Dragot. Sí, legado, sonó su respuesta, tenue y distante. Miré a Nico y asentí. Entonces, no perdamos más tiempo. Volando más alto, pasamos hacia el norte. Mientras superamos los acantilados sobre Rosaere, varias docenas de hechizos, rayos y chorros de magia verde, azul, roja y negra, volaron desde una serie de búnkeres cubiertos. Gruñendo de molestia, agarré los hilos de cada hechizo y tiré, arrastrando los hechizos fuera de curso y obligándolos a agruparse en el aire frente a nosotros. El bastón de Nico brilló con una luz roja, y cortó el aire frente a él. Bolas de fuego azul abrasadoras de retina bombardearon los búnkeres, rompiendo sus escudos y derrumbando las estructuras reforzadas sobre los magos dentro. Condensando todos los hechizos reunidos en una tormenta de balas multielementales, los envié de regreso a los restos humeantes de los búnkeres, apagando las pocas firmas de maná restantes que pude detectar. Nico mantuvo su posición por un momento, esperando más actividad, pero me di cuenta de que la subestructura debajo estaba despejada. ¿Vamos? Estos soldados no son importantes. Nuestro objetivo real nos espera en Adelgar, a menos que ya haya huido. Esta es una defensa simbólica, dijo Nico pensativamente, como si no hubiera escuchado lo que había dicho. Incluso descontando la presencia de las guadañas o retenedores, o de ti, una fortificación tan escasa no habría resistido ni un día contra nuestros números superiores. Entonces, ¿dónde están sus ejércitos? Lo sabremos bastante pronto, me imagino, respondí, acelerando hacia adelante. Lo sentí seguirme, el hechizo de viento que usó para replicar el vuelo lo empujó en mi paso. El campo al norte de Rosaere estaba salpicado de pequeños asentamientos y propiedades privadas, pero no de ubicaciones fortificadas adicionales. Volamos a toda velocidad, al norte y al oeste, y cuando nos acercábamos a Sandarene, sentí la batalla mucho antes de que pudiera verla. Nico y yo nos mantuvimos ligeramente al este de la ciudad, sin intención de involucrarnos en la batalla, donde Melsi y Maguar tendrían las cosas ordenadamente bajo control. Aunque Nico y yo podríamos haber roto el escudo cerca de Adelgard como lo había hecho antes, evitando el vuelo de cientos de millas, la mayor parte de nuestro ejército tuvo que atacar por tierra desde Rosaere, y quería que me vieran romper el escudo. Además, había sido una oportunidad para barrer a lo largo del dominio, dando a conocer mi presencia a la gente de allí, tanto a los ciudadanos como a los magos rebeldes. Aún así, estaba ansiosa por poner fin a las cosas cuando llegáramos a Adelgard, donde estaban el recinto de Ceras y la fuente de energía del escudo. Ceras era astuta, una superviviente, y dudaba que la encontrara de pie en el balcón de su finca esperándome. Después de todo, se las había arreglado para burlar y capturar a un soberano. Cuando la ciudad apareció a la vista, me sorprendió ver humo y fuego saliendo de varios lugares diferentes. Una potente firma de maná irradió desde el borde este de la ciudad. Dragot ya se movió, señaló Nico con amargura, mirándome. Mantuve mi expresión impasible. No importa, siempre y cuando no haya dejado escapar a Ceras al ignorar su deber. Todas las guadañas, excepto Nico, por supuesto, estaban amargados y frustrados con mi posición. Pelearon por cualquier pequeña aclamación que pudieran encontrar, cada uno de ellos con la esperanza de reemplazar a Kael como la mano derecha de Agrona y demostrar que eran dignos de su puesto. No fue una sorpresa que Dragot hubiera aprovechado esta oportunidad para obtener una victoria para sí mismo. Pero apenas importaba. Dada la escala de la guerra que se avecinaba, las guadañas ya no eran relevantes a mis ojos. Cuando nos acercábamos a la propiedad de Ceras mirando hacia el mar Mou de Britra, finalmente vi a Dragot. Volaba sobre la mansión, con los brazos cruzados, observándonos acercarnos. Con sus cuernos extensos y su increíble volumen, parecía un trozo de ternera colgando de un estante. «Estás fuera de posición, Dragot, espetó Nico una vez que estuvimos lo suficientemente cerca para hablar. Dragot flotó un pie más o menos para mirar a Nico por encima del hombro. Tenía un recurso en la ciudad antes de que cayeran los escudos, quien me informó de una ráfaga de actividad. Dado que su recorrido por el dominio la retrasó, pensé que era mejor cerrar la ciudad. Él me dio un asentimiento burlón. Para prepararle para su llegada, por supuesto, legado. Los barcos y soldados de Bechor siguen patrullando el mar, pero si las ratas están huyendo de su barco que se hunde, no las hemos visto. Tal vez sea porque no puedes ver más allá de los confines de tu propio trasero, pensé. En voz alta, pregunté, ¿ha habido alguna señal de Ceras? Dragot negó con la cabeza. Sin embargo, las profundidades más bajas de la mansión están protegidas.
Ella puede estar escondida allí abajo. Si la conozco, tendrá algún truco bajo la manga. No me importa lo que intenté, dije, sin tratar de ocultar mi irritación con la guadaña bechoriana. Se acabó, en efecto. El hecho de que yo pueda convertir a uno de los suyos sugiere que ha perdido su toque. Dragot se rió entre dientes. Se pone de rodillas por un don nadie sin sangre del otro continente, no es de extrañar que haya caído tan bajo. Inclinándome hacia el suelo, volé hacia uno de los balcones abiertos de la mansión. Los soldados de Dragot estaban saqueando el lugar, sacando cualquier cosa de valor y arrojándola en montones. Un mago en particular me llamó la atención, estaba de pie en posición de firmes como si esperara nuestra llegada. Su apariencia generalmente no era notable, pero había una extraña dualidad en él. Por un lado, tenía un ojo rojo y un cuerno corto que sobresalía de su cabello negro, pero por el otro lado, su ojo era marrón y el cuerno se había roto, dejando solo un muñón irregular medio oculto. Aún así, no retrocedió ante nuestro acercamiento, como la mayoría de los soldados. En cambio, se puso a caminar al lado y justo detrás de Dragot como si perteneciera allí. Varios magos se separaron de cualquier otra cosa que hubieran estado haciendo y formaron alrededor de los dos. ¿Qué has descubierto aquí, Wolfram?, preguntó Dragot. Hemos seguido la mayor parte del cableado de maná por varios niveles, pero no hemos logrado eludir la puerta del fondo. Suponemos que conduce a lo que sea que estaba, alimentando el escudo, dijo el hombre nacido en Britra con una voz confiada y ligeramente nasal. Llévanos a la puerta, dijo Dragot, y luego corrigió, si eso es lo que desea el legado. Me detuve, después de haber caminado a través de un gran panel y en un pasillo de conexión cubierto de pinturas de fantasía. En lugar de responder, solo moví una mano. Ahora me di cuenta de que el joven, Wolfram de la alta sangre era el bote, bajó la cabeza y pasó corriendo junto a mí, sin mirarme a los ojos. Nos condujo a través de varias habitaciones más hasta que llegamos a una escalera que descendía empinada. Por el tiempo que bajamos por la estrecha escalera, supe que debíamos estar muy adentro del acantilado debajo de la casa de ceras. La puerta, en cuestión era un grueso cuadrado de hierro empotrado en la pared. La única señal de cómo abrirlo era un tenue cristal de maná pegado a la pared cercana. Sea cual sea la magia imbuida en esta puerta, no hemos podido abrirla, dijo Wolfram. He pedido varios imbues para que nos ayuden a evaluarla. Podía sentir el maná que habitaba en el cristal, así como el maná almacenado en un dispositivo sobre la puerta que lo arrastraría hacia la pared, y una serie de abrazaderas que lo sujetaban firmemente en la parte inferior, evitando que fuera forzado. La puerta en sí estaba fuertemente protegida contra la fuerza mágica, pero los mecanismos adjuntos dependían del sistema de entrada de maná y, por lo tanto, eran más fáciles de manipular. Por mí, al menos, desembolsando el maná forzando el cierre de las abrazaderas, activé el mecanismo de la cadena. La puerta se movió ligeramente, haciendo vibrar el suelo, luego se elevó hacia el hueco encima de ella con un suave zumbido. El espacio más allá, una especie de laboratorio, estaba iluminado con una fría luz azul procedente de enormes cilindros de cristal llenos de un líquido resplandeciente. Increíbles cantidades de maná estaban suspendidas dentro del líquido, y se estremeció ante mi presencia. Esperen aquí, ordenó Nico a los soldados antes de cruzar con cautela la puerta. Dragot resopló. No pretendas dar órdenes a mis soldados, donde yo, captó mi ceño fruncido y vi que el reconocimiento se elevaba lentamente en el ancho rostro de la guadaña. Quédense aquí, hombres, dijo, dejando sin mencionar la parte que Nico y yo ya habíamos descubierto, cualquiera que sea el estado en el que se encontraba el soberano Orlaed. Queríamos que lo viera la menor cantidad de gente necesaria. Los tubos de vidrio conectaron muchos de estos cilindros entre sí y una variedad de dispositivos y artefactos adheridos a las paredes, ninguno de los cuales tenía sentido para mí. Cristales de proyección en blanco salpicaban las paredes como ojos ciegos entre el resto del equipo. Miré a Nico, sus ojos recorrieron rápidamente el laboratorio y su boca estaba ligeramente abierta. Deseé, por un segundo, haberle dado más tiempo para disfrutar ese momento, pero había algo mucho más urgente de lo que ocuparse. Más allá de las primeras filas de cilindros, el centro del laboratorio estaba aislado por un escudo en forma de cúpula. Había un tinte ahumado en su coloración, y era increíblemente denso, pero reconocí la fuente del maná. Caminando hacia adelante, me moví entre los cilindros azul brillante que burbujeaban silenciosamente, y un tanque más grande apareció a la vista, justo en el centro del área protegida. Orlaed Britra flotaba dentro de él. El soberano tenía una mirada perdida, y su rostro era insípido y vacío de pensamiento o expresión. Al menos, lo hizo en una de sus cabezas. El otro le faltaba por completo, no quedaba nada más que un muñón desnudo de un cuello que se había curado en una cicatriz sangrienta. De pie junto al tanque, su cabello perlado destacando contra su túnica de batalla de escamas negras, estaba mi presa. Prometí que vendría por ti, Ceras. Y aquí estoy yo. La guadaña me dio la misma sonrisa frustrante e imperturbable que había visto demasiadas veces antes. Oye, dijo Dragot con un movimiento de cabeza hacia Ceras, cruzando los brazos y apoyándose descuidadamente contra uno de los tanques.
Seras le dedicó a Dragot solo una mirada pasajera antes de concentrarse en el joven mago de sangre britra. Todo este tiempo, Wolf, ¿realmente te enseñé tan poco? Él levantó la barbilla, mirando ferozmente a la guadaña. Me enseñaste todo lo que necesitaba para vencerte, mi mentora. Eso fue todo lo que necesité de ti. Dragot estalló en carcajadas. El gran y tonto Dragot supera el peligroso intelecto de Seras, quien lo hubiera pensando. Seras se tocó las uñas distraídamente mientras miraba a la pareja desde detrás de su escudo. Difícilmente. Admito que mis sentimientos están heridos, pero es mejor haber confiado y perdido que nunca haber tenido ese potencial. Además, creo que Kara tuvo éxito en su escape, ¿no es así? Suficiente, espeté, dando un paso hacia el escudo, irritada aún más porque Seras me había ignorado a favor de intercambiar golpes sin sentido con un niño enojado. Pensé que eras inteligente, Seras. Pero te has arrinconado y ahora confías en un viejo truco que ya has superado. De hecho, estoy un poco decepcionada considerando la reverencia temerosa que todas las demás guadañas parecen retener. Antes de que pudiera responder, metí la mano en el escudo y lo desgarré. O mejor dicho, lo intenté, pero se me resistió. Orlaed todavía controla activamente este maná, dijo Seras, acercándose a su lado del escudo justo enfrente de mí. Con una dispersión tan delgada y procesada a través de un enlace tras enlace para llegar a los rincones más alejados de Sesklar, su control sobre él se debilitó. Pero aquí, tan cerca, un gesto hacia el basilisk en coma que flotaba detrás de ella, creo que te resultará mucho más difícil quitarle el control. Arremetí con mi mente y maná, usando todo el poder de mi poder. El maná chocó contra el maná y el escudo tembló. Sin embargo, no se rompió. Derrúmbenlo, ordené, enfocando todo mi poder en atacar de nuevo. Nico envió balas multielementales y púas de sangre y hierro al escudo por un lado mientras Dragot conjuraba un martillo de guerra negro irregular envuelto en viento del vacío y lo golpeaba una y otra vez contra la barrera. Seras solo nos dio una sonrisa solemne y degradante por nuestros esfuerzos. Durante bastante tiempo, Alacre ha servido como el patio de juegos de los dioses locos, dijo Seras, lo suficientemente alto como para ser escuchado por encima de la explosión conmovedora de tantos hechizos, pero sin dirigirse a ninguno de nosotros en particular. Crían a las personas como bestias, nos asignan un propósito al nacer basado solo en la pureza de sangre, y descartan a cualquiera que no satisfaga sus necesidades. Pero la verdad de nuestra vida diaria es mucho peor de lo que alguno sabe. A mi lado, Nico vaciló mientras miraba alrededor de la habitación confundido. Porque todo esto, toda nuestra existencia hasta los primeros ancestros conocidos de nuestra sangre, fue solo para crear un pueblo lo suficientemente fuerte como para que Agrona pudiera pisarnos la espalda. Mientras se acercaba a su objetivo final, continuó Seras, girando a su izquierda, ya ni siquiera nos mira. Suficiente, grite de nuevo. Retrocedan, ordené a Nico, Dragot y al chico de un solo cuerno. Empujando ambas manos hacia adelante, presioné contra el escudo de nuevo. El laboratorio quedó en silencio excepto por el incesante zumbido del equipo. En lugar de empujar hacia el maná en un intento de controlarlo, lo atraje hacia mí. Una sonrisa victoriosa se extendió por mi rostro cuando la superficie del escudo teñido de humo se arremolinó. Seras tenía razón. No podía romper el control férreo de Orlaed sobre su maná. El soberano era demasiado poderoso, pero podía absorberlo como lo había hecho con el Fénix y el soberano Kiros. Seras se había detenido para verme comenzar, y la tristeza se apoderó de su rostro cuando se dio cuenta de que en verdad había perdido. Agrona ha iniciado una guerra con Epeotus, la tierra de los dioses. No espera que ganes la pelea con él, ni con sus sangres britra, sus guadañas o incluso sus espectros. Nos quemará a todos como combustible en el horno de su ambición, porque no quiere ser lord de los Lézars. Tiene la intención de ser el rey de los Asuras. Mana se vertió en mí. Me abría él por completo, absorbiendo hasta que me hinché hasta reventar. Llamas fantasmales me envolvieron, parpadeando desde mi piel mientras quemaba el maná que no podía contener. Estás equivocada, gruñí con los dientes apretados. Ganaré su guerra por él, y luego regresaré a casa. Cecilia, dijo Nico, sonando incómodo mientras daba un paso atrás de mí. Seras volvió la cabeza en mi dirección, con las cejas levantadas ligeramente. Oh, Lady Cecilia, legado nacido de otro mundo. Perdóname, pensaste que te estaba hablando a ti. Sus ojos se abrieron un poco, luego volvió a alejarse de mí. Al mismo tiempo, varios cristales de proyección se iluminaron alrededor del laboratorio. Titubeé cuando vi la imagen reflejada en varias pantallas. Seras, vista a través de una neblina gris tenue, mirando solemnemente el artefacto de grabación, mientras a su lado sudaba bajo una aura de llamas incoloras, luchando contra su escudo como un bebé tratando de tomar su primer paso. Entonces la imagen cambió, mostrando la escalera fuera del laboratorio, enfocándose en las expresiones incómodas de mis soldados mientras intercambiaban miradas o retrocedían. Luego otra vez, esta vez en el rostro estúpido y boquiabierto del soberano Orlaed. ¿Qué es esto? Pregunté,
sintiendo mi rostro enrojecerse cuando me di cuenta de que Ceras había lanzado algún tipo de trampa después de todo, pero aún sin entender de qué se trataba. Ella está proyectando esto, dijo Nico, mirando de un panel a otro. Pero no, escuchadme, Alacria, continuó Ceras, proyectando su voz como si estuviera dando un discurso. No creáis en las mentiras que se os ha dicho. Cada vez que un alacriano se atreve a expresar su oposición a este régimen cruel, la narrativa es siempre la misma. Pero no lucho para tomar el poder, o para aumentar la posición de Sesklar, o incluso porque crea que solo yo puedo derrotar a Grona. Lucho por demostrarles a ustedes que es posible. Nuestra civilización puede haber crecido en el suelo fétido de Britra, podada por su falta de empatía y humanidad, y regada con nuestra propia sangre, pero es nuestra civilización, no la de los asuras. Es hora de derrocar a nuestros soberanos. Ustedes y solo ustedes pueden reclamar la soberanía sobre ustedes mismos. Orlaed comenzó a retorcerse dentro de su tanque y sentí que el escudo se debilitaba. Redoblé mis esfuerzos y las llamas a mi alrededor crecieron. Cecil, deberíamos... El latido de la sangre en mis oídos ahogó cualquier otra cosa que Nico tuviera que decir, pero casi había llegado. En un momento, el escudo caería, y cuando lo hiciera, usaría el maná capturado de Orlaed para separar a Ceras célula por célula. Ella también debe haber sentido esto, porque de repente caminó hacia el tanque en el centro. Un rayo de energía negra salió disparado de su mano, rompiendo el cristal. Se derramó un líquido espeso y azulado que se derramó por el suelo y llenó el laboratorio de una hedora conservante. El cuerpo de Orlaed se liberó de los cables clavados en su carne y cayó al suelo como un cadáver. Para aquellos de ustedes que no me creen, continuó Ceras. Una hoja de maná oscuro se manifestó en su mano. Podemos cambiar la narrativa de nuestras vidas, podemos hacer sangrar a los soberanos. La espada brilló, y la cabeza restante de Orlaed cayó por el suelo, quedando boca arriba en el limo, ojos ciegos mirándome fijamente. El escudo desapareció. El fuego fantasmal corrió hacia mis manos y me encontré con los ojos de Ceras. Estaba resignada, pero aún así reunió su maná. Empujé con todo ese poder, exaltándome dentro de este. El maná de Ceras estalló. Y luego, ella se fue. No. Grité, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido repentinamente cuando sentí que el portal de salto temporal en el que había estado de pie la llevaba. Las llamas se encendieron. Algo se rompió dentro de mí. ¿Qué? Dragot rugió, lanzándose hacia donde el portal de salto temporal, incrustado en el suelo, ahora estaba expuesto. Dijo algo más, pero sus palabras se perdieron bajo el zumbido en mis oídos. La gravedad parecía estar cambiando, escorándose lentamente hacia los lados como un barco con fugas a punto de hundirse. El maná fluía hacia mí, asfixiándome, y sentí que me estaba hundiendo bajo las olas que me atrapaban y trataban de hundirme. Pero mi núcleo estaba peor. Mucho peor. Estaba en el suelo, aunque no recordaba haber caído. Manos me estaban agarrando mi cara, forzando mi cabeza a girar. Pero las afiladas y aterrorizadas facciones que me devolvían la mirada no se alineaban correctamente. Debería ser Nico, lo sabía a lo lejos en el fondo de mi mente, pero no era mi Nico. Una punzada de dolor alejó mis sentidos de su rostro pálido y sudoroso hacia mi núcleo nuevamente. Estaba palpitando, doliendo, crujiendo. El núcleo, mi núcleo, estaba cubierto por una telaraña de fisuras microscópicas, pero incluso eso estaba mal porque, en lugar de que el maná dentro del núcleo empujara hacia afuera, todo este maná, del limo que cubría el suelo, los enormes cilindros azul relámpago, el equipo, se estaban filtrando en mi núcleo, y la presión crecía y crecía y crecía y... Mi núcleo implosionó. En un instante que se sintió como una vida, el caparazón blanco y duro del órgano mágico se disolvió cuando fue tirado hacia adentro, en el infierno de maná que ahora rugía en mi esternón. Jade, sin aliento, las lágrimas corrían por mis mejillas. Algo estaba sucediendo fuera de mí, pero solo tenía la vaga sensación de movimiento, gritos, un estallido de magia. Luego fui atraída hacia adentro nuevamente. Mi núcleo se había ido, y todo ese maná salió disparada en una explosión blanca. Por un momento, estuve flotando en el centro de un universo de color blanco en blanco, como si la explosión hubiera borrado todo, dejando atrás nada más que a mí. Entonces la oscuridad se apresuró y todo se volvió negro.